Entonces hay efectivamente periodos muy distintos que podemos identificar y condiciones que alteran el propio desarrollo de la formación, de los recursos humanos y del mercado laboral y profesional en ciencias sociales. Por último, ¿con qué enseñamos ciencias sociales? ¿Cuál es el resumen? Con la Universidad de la República, que tiene 121.000 estudiantes, tiene 400 millones de dólares de presupuesto anual. ¿Sí? El 92% de ese presupuesto es público. Solamente un 8% se obtiene por convenios, o sea, es extra presupuestal, lo cual significa no está votado en la ley de presupuesto del país. ¿Sí? Hay que recordar que de estos 400 millones de dólares hay una proporción importante que va al hospital universitario que atiende efectivamente la población más vulnerable del país. Es un hospital universitario y se enseña medicina, pero también se atiende con los recursos de los estudiantes, los recursos con los estudiantes a una proporción importante de los más pobres del país. Este 8%, les decíamos, viene por prestación de servicios, por convenios y también por el Fondo de Solidaridad, que ahora les voy a contar de qué se trata. El objetivo que se plantea en la universidad, que ya de hecho no cumplió porque la ley de presupuesto se votó hace unas semanas, el objetivo que se planteaba, y también se planteaba el Frente Amplio en su programa de gobierno, es llegar a un 6% del Producto Bruto Interno, el Producto del país, para la educación pública en todos los niveles, y un 1% del PBI para investigación. Como veíamos y sabemos, la investigación en Uruguay es básicamente pública y sobre todo ejecutada a través de la Universidad de la República. Bueno, estamos lejos de ese objetivo y dentro del presupuesto, voy a ir muy rápido ahora, dentro del presupuesto más del 90% va solamente a salarios docentes de la Universidad de la República y de la Facultad de Ciencias Sociales. Este es el Fondo de Solidaridad, y el Fondo de Solidaridad es lo siguiente: los egresados, después de 5 años de egresados de toda la universidad, tienen que pagar un fondo que va a estar dedicado a becar, o sea, financiar estudiantes de la Universidad de la República, de los que sean más jóvenes o que tengan dificultades para poder sostener sus estudios. Estas becas que se dan llegan a ser 8.000, perdón, en el 2016, o sea, hoy la universidad tiene 9.000 becados por este sistema y se piden 11.000, ¿no? O sea que la proporción, la cobertura es bastante amplia, ha crecido en el tiempo bastante y significa ese monto en el presupuesto universitario. Y también va creciendo en el tiempo. Con respecto a la investigación, es extremadamente importante, yo les decía, el principal proveedor de investigación en Uruguay es la Universidad de la República. El objetivo es llegar al 1% del Producto Bruto Interno y apenas estamos en el 0,34. Estos datos que son del 2012. Ustedes fíjense que Brasil está en el 1,2. O sea, Brasil está en una proporción mucho más cercana de su PBI, mucho más cercana a los países de la OCDE. Canadá está en 1,7, España en 1,3, Finlandia está absolutamente despegada, ¿no? Con 3,6. Pero en realidad Brasil, dentro de la región, está muy bien situada en la investigación. Es el único país que además ha logrado un presupuesto mixto, es decir, no solamente público, sino que también privado. Uruguay está acá por encima de Colombia y de Paraguay, pero como ustedes ven, muy debajo de Argentina y de Brasil. Estos datos no pueden ser pensados fuera de cómo enseñamos, ¿sí?
porque si no tenemos recursos para investigar, nuestra enseñanza también disminuye en calidad. ¿De acuerdo? Eso es lo que les decía yo. Brasil es el único país que tiene en el 95 y también en el 2000 un financiamiento mixto en investigación y desarrollo. Todo el resto de los países de menor desarrollo, frente a los de la OCDE, tienen solamente un presupuesto público para la investigación, ¿sí? Y más dentro, ¿no? Investigación y desarrollo. Brasil está en una situación completamente diferente en el resto de los países americanos. Bueno, para ir cerrando y para podernos ir a la fiesta, ¿cuáles son los desafíos que se nos plantean? Se nos plantean en primer lugar los desafíos del contexto de la coyuntura histórica. Cada golpe de Estado afecta necesariamente la enseñanza de los sociales. Afecta a los contenidos, afecta a los recursos, afecta la relación gobierno-universidad o investigadores. Con esto quiero decir, puede ser represivo, puede ser de clausura, pero también puede ser de las propias posibilidades de desarrollo de temáticas, ¿sí? Las relaciones con los determinados actores sociales, y que esos actores sociales también se resienten claramente en relación a los contextos. Pero también hay necesidad de estar considerando los factores que no solamente son coyunturales en términos de historia del país, sino propios de la universidad o propios de la práctica de enseñanza y de investigación de las universidades. Quiero trabajar los dos conceptos, ¿okay? Las dos dimensiones y los desafíos que se nos plantean en relación a la enseñanza de ciencias sociales. En primer lugar, el análisis de las premisas, digamos, sobre las que estoy basando esta presentación es el análisis de cualquier proceso, en este caso de la enseñanza de ciencias sociales, debe plantearse en términos situados, ¿sí? No podemos estar discutiendo esto fuera de este contexto histórico. Y en este lugar en concreto, en este territorio, en este país, parcialmente situado. Y luego, ¿cómo y por qué la enseñanza en ciencias sociales requiere necesariamente de la investigación empírica, del contacto con la realidad? Porque la problemática social varía. Y por lo tanto, la formación y la capacidad de reflexión tiene que ver con la construcción de la realidad, con la capacidad de discriminación de qué es lo que está ocurriendo. Las teorías tienen que ser fáciles de ser explicadas, de ser explicativas, digamos, de la realidad actual. Sin investigación, sin capacidad de práctica de investigación y de reflexión, estamos como mancos, rengos, que nos faltan, como muletas, ¿sí? Necesariamente enriquece la actualización de las temáticas. Hay algunos problemas que no existen en cualquier momento histórico, ¿sí? Por lo tanto, esto también es un debate. ¿Cuáles son los temas en ciencias sociales que trabajamos? ¿Cuáles son los temas de tesis en los posgrados? ¿Cómo se aceptan los proyectos de tesis? Bueno, hay algunos profesores en mi departamento que sostienen que tienen que ser dentro de las líneas que se trabajan en el departamento. Vale decir, tiene que estar dentro del mismo, ¿sí? Porque hay acumulación, porque no tengo recursos para dedicarles a eso. Y hay otros, yo me inscribo en esa línea, que consideramos que no tiene por qué ser atado a las líneas institucionalizadas, que los problemas son nuevos, porque las problemáticas sociales se varían y la sociología como disciplina no podría concebirse estática, tampoco, ¿sí? Y si solamente permito problemas de temas que están instituidos, reproduzco una determinada institucionalización. Por lo tanto, si no hago investigación, es difícil que yo pueda actualizar la temática, que pueda actualizar la reflexión y que pueda efectivamente ser capaz de incidir sobre esa realidad, ¿sí? Que muta.
ciencias sociales y sobre toda la enseñanza se nutre y se vincula a distintas cuestiones. Y el asunto es cómo equilibramos en distintos momentos históricos estos factores o estos elementos. Porque a veces los contextos históricos nos condicionan los relacionamientos. ¿Esto qué quiere decir? El conocimiento y la formación tienen mucho que ver con la academia. La academia internacional, las teorías, yo ya hablaba, bueno, efectivamente estamos eurocentrados. Estamos eurocentrados, también estamos centrados en algunas problemáticas específicas. Por ejemplo, el financiamiento internacional va a género, a los temas de género. Ustedes deben estar en la misma situación que nosotros, donde hay mucha plata para estudiar género, ¿sí? Pero hay poca plata para estudiar otros temas. Los temas nuevos tienen efectivamente muchos problemas para conseguir financiamiento, ¿sí? Entonces, el desarrollo académico, las redes internacionales y los debates teóricos, estos tipos de espacios, necesariamente alimentan y nutren este conocimiento de la sociedad. En Estado, ni que hablar, como yo les contaba hoy en Uruguay en particular, un determinado gobierno dinamiza brutalmente la investigación de ciencias sociales. Cambia completamente el perfil, además, de la producción del conocimiento. La sociedad civil, las demandas de la sociedad civil son uno de los elementos centrales a lo que se debe el conocimiento de ciencias sociales y con quien la enseñanza en ciencias sociales tiene que estar vinculada. Y las empresas son otras. En ciencias básicas, este vínculo es mucho más fuerte que en ciencias sociales, pero en ciencias sociales también se da. Cuando estaba preparada para la presentación, yo pensaba, Jesús Ibáñez, ¿conocen al español Jesús Ibáñez, que trabaja mucho en metodología cualitativa? Bueno, ¿conocen Jesús Ibáñez? Grupos de discusión, es el teórico principal de grupos de discusión. En la época franquista, Jesús Ibáñez no podía desarrollar su trabajo en la Universidad de La Plata, pues trabaja en una empresa privada. Cuando vuelve a la universidad, él tiene acumulado una enorme cantidad de trabajo en metodologías cualitativas que aplicó para estudios de mercado, pero que claramente luego aplica y reflexiona sobre los estudios sociales. Los grupos de discusión, o focus group, capaz que ustedes lo conocen como focus group, el desarrollo de Jesús Ibáñez es sobre grupos de discusión. Es uno de los teóricos principales de esta técnica de análisis y la verdad es que la desarrolla en un enorme gran tiempo de su vida en las empresas privadas. No en función del capitalismo, pero sí en empresas privadas. Esto quiere decir, efectivamente, en algunos niveles puede haber una alimentación, aunque difícilmente un financiamiento en ciencias sociales. Pero, por otro lado, sí les quiero decir otra cosa. Este vínculo también va para este vínculo. ¿Por qué? Porque la universidad forma profesionales y una proporción importante de los profesionales, de los sociólogos o de los politólogos, van a trabajar a ciencias sociales, a las empresas privadas. Entonces, este vínculo, si no se da demasiado para este caso, necesariamente se da para este, porque el perfil profesional, el perfil del egresado, tiene que pensar dónde va a ir a trabajar, ¿sí? y qué conocimiento se requiere para eso. Quiero plantearles dos desafíos más que no encuentro ahora. Tenemos otros desafíos que tienen que ver con en la formación de ciencias sociales. Decíamos, el investigador, que a su vez es docente, cada vez más tiene que adquirir nuevas competencias. Los profesores de ciencias sociales no alcanza con que sepan investigar y sepan enseñar.
tienen que saber las dos cosas, pero además tienen que saber gestionar proyectos. Porque el cargo de docente no asegura la investigación, la requiere, pero no la asegura. El investigador tiene que salir a buscar su proyecto, tiene que ir a competir por un proyecto, tiene que ir a buscar financiamiento, tiene que ir a vender su proyecto al Estado, a los organismos de las agencias internacionales de Naciones Unidas, a la sociedad civil, etc. Esto implica competencias para administrar el proyecto, para ejecutar, para buscar cómo se tiene que hacer el presupuesto, cómo se tienen que rendir los vales, la plata, cómo se puede gastar, cómo hay que contratar gente, etc. Esas competencias no son del investigador tradicional ni del profesor tradicional, pero si no las adquiere definitivamente en la universidad, no nos forman para ir a buscar plata para el investigador, ¿sí? Esas competencias son cada vez más exigidas. Y además demandan mucho tiempo y cuestionan y tensionan la investigación y la docencia. Los sistemas nacionales de investigadores, estos sistemas que premian por las trayectorias y nos hacen competir a todos nosotros, ¿sí? Que puntúan lo que hacemos, que exigen que tengamos publicaciones indexadas, que exigen que tengamos estudiantes de posgrado. Implica que cada vez más los investigadores y los docentes estén preocupados por su trayectoria y tengan estrategias para investigar o para tutorear tesis o para dar cursos, etc. Implica, por las noticias de hoy, de hace un tiempo, en América Latina, en Estados Unidos, etc., también en la investigación académica un avance neoliberal. Quiere decir, cada cual está encargado de su propia trayectoria, de tener los puntajes necesarios, de postergar los proyectos colectivos para asegurarse sus publicaciones individuales, indexadas, que puntúen mejor que otros. Porque acá hay en juego los premios y sobre todo ingresos. No solo prestigio, como funcionaba antes, si quisiéramos hacer la lectura de Bourdieu, como funcionaba el campo académico. El campo académico antes era por prestigio. Hoy es también por ese prestigio por plata. Y se está dando por estos sistemas y por esas preocupaciones. Miren, yo he hablado con profesores que dicen, yo no voy a tutorear a estudiantes de grado porque vale 0.2. Voy a tutorear solamente maestría o solamente doctorado que vale 1 cada mes. Gente que me dice, yo no voy a publicar en la revista esta, porque acá ni siquiera voy a publicar en la revista de mi departamento, porque no tiene los índices que tiene esta otra revista. Entonces hay un proceso de cambio de cultura dado por esta estrategia neoliberal de cada uno gestiona su propia trayectoria. Pero esto nos condiciona en ciencias sociales particularmente, porque ¿cuál es el lugar de la extensión? Esos sistemas no puntúan en lo absoluto el trabajo con un actor social. ¿Sí? Si yo quiero producir conocimiento con un sindicato, trabajar con el sindicato, eso no está dentro de las puntuaciones que son razonables, que son las privilegiadas. Por lo tanto, me convierto en un hacedor de papers, pero no en un extensionista, en alguien que esté dispuesto a brindar conocimiento para la sociedad civil. Me importa mucho publicar un artículo en una revista indexada y en lo posible en inglés, pero no publicar un libro de difusión de resultados de investigación que pueda ser de recibo para la sociedad civil. Entonces, un libro dirigido a la población no lo elige, por lo menos los investigadores preocupados por eso. Por lo tanto, el propio carácter de extensión de la universidad se pone en entredicho. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo va a hacer?
además hay cambios generacionales. Los jóvenes actuales están mucho más preocupados por este sistema que los investigadores más viejos. Y eso también produce conflictos, porque hay cambios en la configuración del campo académico. Y los cientistas sociales tenemos obligación de estar analizando los procesos. Y sin embargo, lo debatimos poco. Nos preocupa mucho más debatir cómo hacemos para indexar las revistas. ¿Cómo hacemos para publicar en nuestro idioma, en español o en portugués y no necesariamente en inglés? Pero no nos preocupa tanto cómo hacemos para valorizar la extensión en estos sistemas de evaluación. La relación de gobierno-universidad. Algo les adelanté, los cambios de gobierno, un golpe en Brasil en particular, condiciona dilemas éticos de continuidad de proyectos, de quién es nuestro aliado, de cómo se establece la relación gobierno o Estado, gobiernos, organismos públicos con la universidad. Es absolutamente importante. La universidad debe incidir en el diseño de políticas públicas, debe poder incidir en la evaluación, es decir, en la construcción de los problemas que deben responderse con políticas públicas. Pero no cualquier gobierno puede ser aliado. Entonces, ahí hay cuestiones que tenemos que discutir, que nuestro propio contexto actual nos condiciona. Esto también supone cuál es la autonomía universitaria, hasta dónde tenemos los bordes, los límites, nuestra propia capacidad de agencia, hasta dónde va a venir determinado por el Estado, por el gobierno. Y luego, bueno, esta pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos con los proyectos que hoy tenemos en juego? Esto a mí me hace reflexionar mucho sobre la situación en Uruguay. Uruguay hoy tiene la Facultad de Ciencias hay muchísimos proyectos que están encargados con el Estado, que son diseño de políticas públicas, problemáticas sociales para el diseño de políticas públicas, evaluación de políticas públicas. Si hubiera un golpe en Uruguay, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No solamente que no vamos a tener más plata, ¿qué hacemos con lo que ya hicimos? Bueno, yo creo que todo el mundo quiere ir a la fiesta. Festa. Les dejo por aquí. Muchísimas gracias. Queria agradecer especialmente a grande participação de hoje. Eu achei muito boa a tua análise, inclusive comparando com o Brasil, porque nos ajuda a refletir sobre o problema de ciências sociais aqui, né, no Brasil, mas também comparativamente com agora com o Uruguai e como nós tivemos também com o Chile, né, na abertura. Então, eu acho que foi excelente. Eu agora queria passar a palavra para o perguntas, né? Sim, abro primeiro para perguntas. Não, tudo bem. Então, vamos abrir um espaço agora para perguntas, então. Sim, deixamos abrir. Duélia. Então, deixo aberto a perguntas. César, daria para passar para o microfone para você? Bom, boa noite. Não é bem uma pergunta, mas um agradecimento à professora. Eu cheguei um pouquinho atrasado, mas deu para pegar, né, o link todo pela brilhante exposição e se juntar com a exposição da primeira palestrante, da Sônia. Eu acho que cumpriu, né, Ana Laudelina, aquilo que a gente realmente estava esperando. Eu acho que foi mais do que tudo um curso dado em pouco tempo sobre o panorama da sociologia, pelo menos em alguns países da América Latina. Não é? Às vezes a gente fica achando que está muito isolado, que é muito diferente, e o que você apresentou, a gente ficava dizendo igualzinho a gente, chegaríamos lá. Quer dizer, muitas dessas
matérias, você fez a comparação, também nós passamos por eles e muitas dessas perguntas a gente hoje se faz. Então, eu queria agradecer mais uma vez, dizer da minha satisfação, né, da realização daquilo que realmente você atingiu, como diz o outro, o coração do monstro. Né? É isso mesmo. Só isso. Vou deixar aqui fazer um comentário. Eu achei interessante que as similaridades da universidade pública no lugar com o Brasil. Três características que, para dialogar, eu acho, me parece o seguinte: primeiro, a universidade não basta a universidade ser laica, pública e gratuita. E, aliás, no Uruguai é universal, né? Aqui não é. No Uruguai, qualquer estudante pode acessar a universidade sem processo seletivo. Nós não chegamos à universalidade, mas estamos juntos, né, nos princípios da laicidade e na universidade pública e gratuita. Agora, me parece que tem um aspecto que é importante, e a universidade tem que ser autônoma, não é? Ou seja, a universidade não está a serviço nem do Estado e nem do mercado. E isso foi uma luta importante de Florestan Fernandes, né, instituir o princípio da autonomia. Nós não podemos ficar reféns, subordinados nem ao Estado, tampouco ao mercado. E eu entendi muito bem como é que o Uruguai lida com isso, porque eu acho que uma luta importante que nós temos que fazer para o Brasil é que nós temos que ter um orçamento, né? O nosso orçamento ele não pode ficar refém das oscilações. O judiciário, por exemplo, o judiciário, não. Ele briga por orçamento, enfim, e esse orçamento tem que ser administrado por nós com autonomia, sem ingerência do Estado. Então, se o Estado tem muita ingerência e quer dizer para onde deve esse investimento, você perde a autonomia, não é verdade? Me chamou a atenção, que você falou, me impressionou, me parece que a Universidade da República tem uma intervenção muito forte na sociedade uruguaia. Né? Você falou de vários projetos de lei, muito progressistas, né, que nós estamos muito aquém ainda, que teve uma participação muito forte da universidade. Eu não sinto muito aqui, eu não sei como é que meus colegas veem, que a Universidade Brasileira já teve um protagonismo maior na universidade pública, não é? E acho que a gente se afastou disso. Então, são só esses comentários. Aliás, só uma coisinha que me chama a atenção, que você falou que a universidade no Uruguai ela é universal, mas tem uma contradição aí, porque a evasão do ensino, apenas 50% conclui o ensino médio, aí fica uma coisa, né? Todo mundo pode chegar na universidade, mas a metade sequer conclui o ensino médio. São coisas da América Latina. Boa noite, eu queria fazer um comentário, agradecer mais uma vez o nome da organização, não só pela sua brilhante conferência, como por sua participação no Congresso, vindo assistir e estando junto com a gente. A pergunta que eu quero fazer são duas, na verdade. Uma é que você comentou que muitos estudantes formados em ciências sociais acabam se dirigindo para trabalhos de avaliação de políticas públicas,